Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más reunidos, abrir la escritura, ser bendecidos por el Señor. Dios está en medio de nosotros y Dios es digno de ser alabado. El hecho de que podamos estar en su presencia y podamos adorarle es algo vital, fundamental para nuestras vidas, y es algo que también agrada a Dios. Bueno es alabar a Dios. Hay un salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no es tanto por el inmueble, es por la presencia de Dios. Es por la presencia de Dios en medio de nosotros. El día de hoy vamos a estar estudiando un mensaje, un estudio, una enseñanza que es fundamental. Hemos estado analizando lo que se conoce como los 10 mandamientos, ordenanzas que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y hemos estado estudiando los 10 mandamientos uno por uno, aunque no ha sido cada domingo, pero hemos estado revisándolos paso a paso. Y el día de hoy estaremos estudiando el cuarto mandamiento, que es un mandamiento importante, que está dentro del Decálogo, que está dentro de los 10 mandamientos y que es considerada como la columna vertebral de la ley moral de Dios. Si pudiéramos poner por favor la miniatura que tenemos de la presentación. El día de hoy estaremos estudiando el cuarto mandamiento, que dice de la siguiente forma: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y que Él nos pueda estar ministrando a través de la Escritura, a través de su palabra, a través de la influencia de su Espíritu Santo, y que Él sea a través de la Biblia esa lámpara, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre, háblanos el día de hoy. Suplicamos tu ayuda, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un marinero que tenía mucho tiempo de estar realizando su actividad, estaba acompañando a uno de sus hijos que también quería desarrollarse en el área que el padre había estado realizando como marinero. Y aquel día hermoso, el hijo le dijo: quiero subir al mástil, quiero hacer alguna actividad con las velas, amarres, etcétera. Y el muchacho subió al mástil, que es un palo alto, grande, que está en medio de la embarcación. Pero cuando estaba arriba en el mástil, de pronto, al ver el barco moviéndose, el oleaje, el agua golpeando aquella embarcación grande, el muchacho comenzó a marearse, comenzó a sentirse mal y empezó a moverse de un lado para otro, y era evidente que el muchacho estaba afectado por el oleaje, el movimiento del agua, el movimiento del barco. Y entonces el padre le gritó, estando también adentro del barco, pero abajo, le dijo: hijo, voltea al cielo. Voltea al cielo. El muchacho no entendía, todo se movía a su alrededor, pero obedeció y volteó al cielo. Y cuando miró al cielo, el cielo estaba inmóvil, hermoso. Y eso hizo que pudiera él empezar a estabilizarse y tranquilizarse. Y se acabó el mareo.
El Señor ha diseñado mandamientos que tienen como propósito que volteemos al cielo a verlo, que lo miremos, que podamos deleitarnos en Él, en su presencia, en la comunión con Dios. Y eso nos permite a veces salir de ese oleaje, de ese mareo que produce la sociedad contemporánea. Vivimos en una sociedad donde hay muchas obligaciones, deberes, compromisos, responsabilidades, el trabajo, los estudios, las compras, las ventas, el negocio, los hijos, la familia. Deberes legítimos y hay muchas actividades que el mundo ofrece que son ilegítimas, que son incorrectas moralmente hablando y que son distractores para que la gente no busque a Dios. ¿Cuántas personas a las cuales Dios les habla, de pronto por estos distractores dejan de buscarle, dejan de congregarse, dejan de poner a Dios como su prioridad? Y por una o por otra responsabilidad y obligación se distraen y se marean por la sociedad que constantemente nos golpea y nos influencia. Por ello Dios en sus mandamientos ha puesto el cuarto mandamiento, que es un día especial, para que podamos mirar al cielo de forma particular, para que podamos mirarlo a Él, deleitarnos en Él, en su palabra, adorarle. Y de pronto en medio de esa marejada y lucha espiritual podamos centrarnos en nuestra caminata y seguir adelante, perseverar sin permitir que la influencia del mundo nos lleve a caer, nos arrastre o nos destruya. El día de hoy estaremos estudiando el cuarto mandamiento, pero es importante que lo entendamos, porque si lo vemos básicamente como una instrucción, un mandamiento, parte de la ley de Dios, podemos dejar de entender el propósito perfecto que Dios tiene a través de esta enseñanza. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos hables, nos instruyas y nos ayudes. En el nombre de Cristo. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 8. Es Moisés hablando al pueblo de Israel después de haber recibido la ley de parte de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 8. Dios dictando sus mandamientos al pueblo de Israel que había sacado de Egipto. Y dice la escritura: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Un día que Dios bendijo y santificó, un día especial. Y es cierto, para el cristiano los 365 días deben ser para Dios. Amén. Los 365 días del año debemos acordarnos de Él, buscarle, ir a la palabra, orar a Dios. Pero Dios ha diseñado un día semanal para poder bendecirnos de una forma especial.
para poder bendecirnos no solamente en nuestra mente, en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo. Dios diseñó el cuarto mandamiento. Dice que lo santificó y lo bendijo, lo apartó. Es un día especial en el cual Dios desea bendecirnos. Vivimos una época en que hay muchos distractores. Hay muchas actividades que nos quieren sacar de nuestras prioridades. ¿Cuál debe ser la prioridad número uno en la vida del hombre? Dios. Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero estos distractores nos llevan a que olvidemos lo más importante. Como decía, algunos distractores son legítimos, lícitos, estudio, trabajo, negocio, preparación, pero aún así deben estar subordinados a Dios. Dios debe ocupar siempre el primer lugar y todo debe estar subyugado, o sea, estar por debajo de la prioridad que es Dios. Y otros muchos distractores que este mundo ofrece son incorrectos. Te llevan al pecado, te llevan a la vanidad, te llevan a la inmoralidad, te llevan al mundo, te llevan a tantas cosas que obviamente te distraen y te alejan de tu búsqueda de Dios. Y es importante que podamos decir no, para que no nos saquen del camino y nos dejen de perseverar en Él. Este cuarto mandamiento es un mandamiento poco entendido, un mandamiento muy desconsiderado, pero es importante mencionar que es parte de la ley moral de Dios. Es decir, en los 10 mandamientos, que es la columna vertebral de la ley de Dios, viene el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo. Acuérdate, como diciendo, no te olvides. No dejes de prestar atención a esta instrucción, que es muy valiosa para tu vida, que es muy necesaria para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Acuérdate. Este mundo querrá llevarnos a olvidarnos de lo más importante. Y Dios dice: acuérdate. Y no tanto por el día, sino por Dios. Porque el día de reposo, como lo veremos, que en el Nuevo Testamento se le menciona el día del Señor, porque es un día especial para Dios. Es un día en el cual Dios desea bendecirnos, edificarnos, instruirnos, fortalecernos, renovarnos. Es un mandamiento poco entendido, muy desconsiderado, pero es parte de la ley moral de nuestro Dios. Es decir, Dios lo dejó como la columna vertebral de su ley moral. Este mandamiento, el cuarto, tiene en particular 2 áreas: un área ceremonial y un área moral. El área ceremonial tiene que ver con el día en particular. Los judíos guardaban el 7º día, o sea, el sábado. Y para ellos el sábado sigue siendo un día muy importante para el pueblo judío. Un día muy especial, un día particular. Obviamente esto es enfocado a los judíos, al pueblo de Israel. Pero este mandamiento tiene un apartado moral que es para todos nosotros, que es para todo cristiano. Y es importante que entendamos que el ser humano necesita hacer un alto cada semana. Necesita hacer un alto en sus actividades, en su rutina, en sus obligaciones, en sus compromisos, para poder descansar, para poder buscar a Dios y otros muchos beneficios de los cuales estaremos hablando el día de hoy en la enseñanza. Es decir, se entiende poco este mandamiento y se entiende poco que Dios lo ha dejado como un apartado moral
al cual debemos atender y el cual es importante que observemos y obedezcamos. ¿Podemos poner la tercera diapositiva, por favor? Tiene un enfoque ceremonial y un enfoque moral. El ceremonial es exclusivamente para los judíos. El moral está vigente para nosotros. Y lo entenderemos en la enseñanza. ¿Sí? Un apartado moral y un apartado ceremonial. Ceremonial enfocado hacia el día sábado, que obviamente veremos cómo en la historia hubo un cambio y se empezó a guardar el día de hoy, el día domingo. Pero es importante que el pueblo de Dios pueda apartar ese tiempo. Tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene muchos beneficios. Para empezar, vamos a entender la raíz de la palabra reposo. La siguiente diapositiva, por favor. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat. Es un término hebreo, Shabbat. Es muy importante esto. Y Shabbat no significa sábado. Muy importante, ¿eh? Shabbat no significa sábado. Hay gente que dice, no, es que Shabbat es sábado. Shabbat es un verbo hebreo que significa cesar, descansar, reposar, hacer un alto, parar. Eso es lo que significa Shabbat. Es decir, el propio término, la propia palabra nos deja entender que es una acción de hacer un alto, descansar, cesar, recuperarse. Eso es Shabbat. Algunos piensan que Shabbat es sinónimo o de ahí viene la palabra sábado, pero no es así. Shabbat es un verbo que significa cesar, descansar, reposar o parar. ¿Es cierto? Si ponemos por favor la diapositiva número 6. Los judíos tienen 52 Shabbats en el año que corresponden a los sábados de cada año. Son 52 semanas y cada sábado para ellos es Shabbat. ¿Sí? Ellos respetan el día sábado, el cual es Shabbat para ellos. Pero aparte tienen otros Shabbats, otros días que son Shabbat y no son sábados. Puede ser domingo, puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, jueves, cualquier día de la semana. Es decir, son festividades judías que pueden caer en diferentes días de la semana, los cuales también son Shabbat. O sea, también descansan ellos. O sea, Shabbat no es sábado. Shabbat es cesar, es reposar. Tenemos que quitarnos esa idea de que Shabbat es sábado. Que si no, la gente cada vez que ve Shabbat o reposo dicen, es que es sábado. Y no es así. Shabbat es descansar, es cesar. Es cierto, los judíos cesaban el día sábado, pero el Shabbat podía caer en cualquier otro día, porque también las festividades judías, varias de ellas incluían días de descanso, de reposo, de hacer un alto, de cesar, y eran también días de Shabbat. Entonces, si ponemos otra vez la diapositiva, por favor. Los judíos tienen 52 Shabbats en el año, que son los sábados, pero aparte tienen Shabbats que se celebran por las fiestas judías. La Pascua, los tabernáculos, el día de expiación, la fiesta de las semanas, el año nuevo judío, y en total pueden ser 60 o 65 días de Shabbat, de descanso, y pueden caer en diferentes días de la semana. ¿Sí queda claro? Es importante eso, porque si no puede haber una confusión pensando que es un día en particular y no es así.
¿Qué conmemoraban los judíos cuando respetaban este día de descanso, particularmente el séptimo día de la semana? Básicamente se enfocaban a dos eventos. Uno, la culminación de la creación de Dios. Cuando Dios termina de crear todo lo que hay y ve que todo es perfecto, que todo es bello, que todo es hecho de la mejor manera y está colocado en su lugar, porque Dios es un Dios de orden y la creación de Dios es hermosa, es perfecta. Donde quiera que tú analices, ya sea los planetas, las constelaciones, la vida animal, el ser humano, los órganos, la célula, todo es perfecto. Todo está en su lugar. Cuando Dios culmina la creación, Él descansó. Entonces los judíos recuerdan eso, celebran eso. Y la segunda es la liberación de Egipto. Es decir, en el Shabbat, los judíos están recordando que ellos como nación fueron sacados de Egipto. Estuvieron como esclavos en aquel lugar durante muchos años, subyugados por Faraón, explotados, azotados, haciendo ladrillos, construyendo, y finalmente un día Dios los sacó de Egipto y ellos celebran la liberación. En ese día lo recuerdan. Es decir, el Shabbat conmemoraba tanto la culminación de la creación de Dios como la liberación de Egipto. La siguiente, por favor. ¿Qué propósitos tenía este día y tiene este día? Son varios. En primer lugar, nos lleva a suspender las actividades cotidianas, la rutina que llevamos, todos aquellos deberes que a veces nos agobian, nos agotan, nos cansan. Suspender actividades. 2, los judíos participaban en ciertas ceremonias particulares de esta celebración. 3, convivían como pueblo de Israel. 4, tenían mayor tiempo para estar con su familia, con la esposa, con los hijos, conviviendo de forma especial. 5, era un día de descanso para recuperar las fuerzas. Dios es un Dios bueno y sabemos que a veces nuestra mente se cansa, nuestro cuerpo se cansa. Las actividades nos pueden llevar a estar agobiados, a estar tensos. Y el cansancio nos puede provocar irritabilidad, intolerancia, desánimo, ansiedad, estrés, etcétera. Y por eso Dios pone un día para que podamos descansar, para que podamos romper con esa rutina, con esa actividad constante. Dios nos ama y Dios está preocupado por el ser humano. Y puso un día en el cual podemos recuperar nuestras fuerzas y descansar. Aparte de eso, recuperarnos del desgaste producido por las actividades. Y el siguiente punto es tener mayor comunión con Dios. Creo que no aparece en esa diapositiva porque fue tapado, pero el último punto es tener mayor comunión con Dios. Y al estar como último punto, no es porque sea el menos importante, sino porque quería hacer un énfasis en él. Es un día especial para poder estar con Dios, para poder disfrutar de la comunión con Él, para poder gozarnos en su presencia, para poder ser influenciados por su palabra, por su Espíritu Santo y ser renovados en nuestra caminata. Lo necesitamos. Es algo vital para que podamos seguir adelante, para que podamos perseverar, para que no perdamos la brújula y no seamos arrastrados a un camino
diferente. Los judíos le llamaban el día de descanso, el día de reposo. Y déjame decirte algo, el descanso es algo muy importante para Dios. A pesar de que Dios es todopoderoso, no se cansa, no envejece. Él está consciente que nosotros sí nos cansamos, sí envejecemos, sí nos vamos deteriorando y necesitamos periódicamente el recuperar las fuerzas. Y por ello, en cada periodo de 24 horas, Él permite que tengamos un tiempo de oscuridad, la noche, para que podamos descansar. Es decir, Dios ha diseñado la noche. Cada día tiene un periodo de oscuridad para que el ser humano pueda descansar. Y ¿sabes algo? Los descubrimientos actuales te dicen, no, es que para que el hombre pueda tener un descanso de calidad requiere oscuridad, requiere silencio, para que el cuerpo produzca melatonina y entonces pueda tener un descanso más profundo. Qué sabio es Dios. Puso la noche, o permitió que en la tierra hubiese noche por la rotación, de tal forma que hay un periodo en el cual el ser humano está en oscuridad y en quietud para poder descansar. Qué importante es el descanso. Cada día Dios pone, y es la diapositiva 9, cada día Dios pone un periodo, la noche, para que podamos descansar. Pero no solo eso, pone un periodo semanal. Aparte de la noche, que es cada día, una fracción del día, por semana pone un día para que podamos descansar. Y aparte de eso, cada año había para el pueblo de Israel ciertas festividades, ya lo comentamos, que llevaban al pueblo de Israel a tener descansos. Descansos por 1, 2, 3 días. De tal forma que en el año tenían más de 60 días de descanso. Gracias. La palabra de Dios nos habla acerca de esto, la importancia del descanso. Dios desea que el hombre pueda recuperar sus fuerzas, renovar sus fuerzas. Dios está preocupado por nosotros. Y este mandamiento, el cuarto, acuérdate del día de reposo, nos habla de esta preocupación y este amor que Dios tiene para con el ser humano, para que podamos ser renovados, fortalecidos, no solamente en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, porque el agotamiento puede ser emocional, el agotamiento puede ser mental, el agotamiento puede ser inclusive espiritual. Y el hecho de estar descansando, buscando a Dios, en comunión con Él, durmiendo, el hombre tiene esta renovación, esta regeneración. Y esto ha sido corroborado por la ciencia. Déjame leerte. Sharhard Taheri de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, culpa al creciente acceso a ordenadores, teléfonos móviles, televisiones y otros artilugios en la reducción de las horas de sueño nocturno. Fíjate, es un estudioso y señala que todos estos aparatos deberían estar prohibidos en los dormitorios de los niños. Imagínate. Cita el creciente número de investigaciones sobre el impacto que tiene sobre el organismo la reducción del sueño nocturno, afectando negativamente en numerosas situaciones de la vida real. Todas estas investigaciones
muestran que una menor duración del sueño perturba el metabolismo del cuerpo humano, lo cual puede contribuir a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares. Y añade, los datos de laboratorio indican que ya se notan efectos profundos en la sociedad por el deterioro en el descanso. Hay personas que inclusive recomiendan que el ser humano pueda tener durante el día un periodo de siesta para que pueda recuperar las fuerzas y seguir trabajando. Para algunos es bueno, para otros no lo necesitan. Finalmente platicaba yo con un hermano allá atrás que llega cierta etapa en la vida donde uno se sienta y de pronto se duerme, ¿verdad? Y ya el cuerpo no es el mismo. Y decía el hermano, nos reíamos del tío fulano de tal, porque siempre se sentaba y se dormía. Y dice, ahora se ríen de mí, porque me ven que me siento y me quedo dormido. Y así nos pasa. Gradualmente nuestro cuerpo va requiriendo de estos momentos y etapas de renovación de las fuerzas. Pero tristemente la tecnología ha hecho mucho daño cuando no se utiliza de forma adecuada. Es muy útil, es muy valiosa, pero si no somos cuidadosos, esta puede llevarnos a que perdamos esas horas que son importantes para la recuperación de la salud en todos los sentidos: física, espiritual y emocional. El día de hoy, ¿cuántos adolescentes, cuántos niños, cuántos adultos inclusive podemos ser afectados por no poner un límite y no poder saber o no poner una línea para que esto no lleve a afectar el descanso que es tan importante en la vida del ser humano? La siguiente diapositiva, por favor, creo que es el número 10. Está pequeño, lo voy a leer. En un artículo publicado en Archives of Internal Medicine de Washington, relacionado con el descanso de mala calidad, científicos relacionan el mal dormir con la aparición de dolencias. Incluso afirman que puede agravar trastornos como la depresión y aumentar el riesgo al infarto de miocardio. Añaden que dormir poco desequilibra el sistema inmunológico. O sea, nuestras defensas se ven fortalecidas cuando descansamos. Alguien que no duerme bien va a tener el sistema inmunológico debilitado, va a tener una inmunodepresión. Por ende, facilita la aparición de diferentes enfermedades, la falta de sueño, de las que no se escapan las cardiovasculares y la diabetes. Según los expertos, esta tendencia caracteriza las sociedades industrializadas, o sea, donde hay mayor desarrollo. El uso desmedido de la energía eléctrica lleva a la gente a dormir 2 o 3 horas menos al día en comparación con las personas 100 años atrás. O sea, hoy en promedio la gente duerme de 2 a 3 horas menos que nuestros abuelos. ¿Cuántos oímos? No, que a las 5 de la mañana me despertaba. Sí, pero se dormían a las 7, 8 o 9 de la noche. A esa hora oscurecía y se dormían. Y a las 4 o 5 de la mañana comenzaban la actividad con mucha energía, con mucha lucidez y con mucha productividad. Pero había buenas horas de descanso. El día de hoy, la gente se duerme a medianoche, a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, revisando las redes sociales, revisando el Facebook, revisando a ver qué novedades hay. Y todo esto trae afectaciones a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestra salud. Debemos tener cuidado y debemos aprender
hacer a un lado aquello que nos está destruyendo. Sigo leyendo. Esto influye en el rendimiento del trabajador y en menor concentración. Son estudios científicos. Solo por dormir menos se pueden desencadenar varias enfermedades, como son la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, estrés, fatiga diurna, problemas metabólicos de sobrepeso, trastornos gástricos, y aumenta en 10 veces la probabilidad de sufrir algún accidente de trabajo o accidente vehicular. ¿Alguien ha manejado cansado? ¿Verdad que no tiene los mismos reflejos? ¿Verdad que no reaccionas igual? ¿Verdad que de pronto como que no es fácil? Claro, la falta de descanso trae gravísimas consecuencias en accidentes y aún en enfermedades que la persona puede adquirir por estar descuidando esta área que es el descanso, que Dios lo determinó para nuestro bien. La siguiente, por favor. El doctor J.L. Lerman, investigador de la Universidad de Arizona, afirmó lo siguiente: el no descansar correctamente después de 6 días de trabajo, o sea, ya trabajaste 6 días, si no descansas un día en la semana, provoca insomnio, pérdida parcial del sueño, desequilibrios hormonales, fatiga, irritabilidad y trastornos progresivos, tanto mentales como de las funciones corporales. Él está analizando un día semanal de descanso y está diciendo: hay objetivos benéficos, hay razones que son positivas. Nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es bueno, y la ley de Dios tiene un propósito. No es algo arbitrario, no es para tu mal, es porque Dios nos ama. Veamos este mandamiento como un abrazo de Dios, como un apapacho de Dios, como un deseo de Dios buscando nuestro bien, nuestro cuidado, nuestra salud, nuestro bienestar espiritual, emocional y aún físico. Estoy leyendo lo que investigadores han descubierto, que han analizado las repercusiones de la falta de sueño. Estoy estudiando o leyendo no lo que dicen teólogos, sino lo que dicen médicos que han revisado y estudiado la importancia del descanso semanal. Un día a la semana. El poder descansar, renovar fuerzas y recuperar lo que se ha perdido. En la revolución industrial, siglos pasados, tiempo pasado, hubo diferentes cambios. Entre ellos, quisieron hacer jornadas más largas, quisieron hacer semanas más largas, y esto llevó a que hubiese enfermedades en las personas, y esto llevó inclusive que muriesen animales de carga que eran obligados a trabajar 8 días en lugar de la semana normal. Querían hacer semanas más largas y se dieron cuenta que esto traía enfermedades, agotamiento y aún la muerte de animales de carga. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es perfecto. Qué hermosos son los mandamientos de Dios, que tienen buenos propósitos. El Salmo 19:7 dice lo siguiente, si lo podemos poner por favor en diapositiva. Salmo 19:7. No, vamos a poner el texto por favor.
y luego ponemos la diapositiva. Salmo 19:7, por favor. Dice la palabra de Dios hablando de la ley de nuestro Dios. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. Perfecta. Que convierte el alma. Y sigue diciendo, el testimonio de Dios es fiel, que hace saber sencillo. Y son varios versículos que hablan de los beneficios de la ley de Dios. Pero quiero centrarme en esto. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Que convierte el alma. Ahora sí, si podemos poner por favor la diapositiva. La palabra perfecta significa que es ideal, que es inmejorable, que es entera, que es saludable. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. La palabra convierte se puede traducir como restaura, refrigera, refresca. Es un refrigerio. Refresca nuestra vida, restaura nuestra vida. Es como la hora de recreo, ¿no? En la escuela sonaba la campana. ¡Ah, llegó el recreo! Y todos salimos. Fíjate, recreo. ¿Qué significa recreo? Recrear. Recreo. Vuelvo a crear, vuelvo a dar fuerzas. Es un periodo del recreo para que podamos regresar con la capacidad de concentrarnos, de escuchar, de atender, porque muchas horas enfocados en algo pueden llevarnos a mala productividad. Que convierte, que recrea, que restaura, que refresca. El alma es el griego nefesh, que se puede traducir como alma, como mente, como persona, como vida, como corazón o como cuerpo. O sea, la ley de Dios es perfecta, es inmejorable, que regenera, que refresca nuestro cuerpo, refresca nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Cuántos podemos decir amén? Es perfecta. Cuando entendemos los mandamientos de Dios, decimos: qué precioso es Dios, que se preocupa por nosotros, que está al pendiente aún de detalles tan pequeños como nuestro descanso, nuestro sueño, y que podamos recuperar todo aquello que el desgaste físico, emocional nos quita. Por eso por ahí dicen que tengas un descanso reparador. ¿Lo has oído? Que tengas un descanso reparador, porque con el sueño se repara nuestro cuerpo, se repara nuestra mente. ¿Te ha pasado que te duermes preocupado por un evento, por una situación, y lo ves tan complicado, tan difícil, y oras: Dios, ¿cómo le hago? Señor, no sé qué hacer. Y te duermes con la preocupación y descansas. Y cuando te levantas dices: ay, qué fácil. Si es hacer esto, esto y esto, y se resuelve. Como que el descanso te permitió tener lucidez, claridad. Dios te bendijo en ese tiempo y ves las cosas con una óptica diferente. Esto es resultado del diseño de Dios. Dios así lo ha establecido para nuestro bien. Por eso es parte de la ley moral de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tener ese periodo constante para poder recuperar las fuerzas y descansar. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. El descanso va de la mano con 6 días de trabajo. No dice descansarás 7 días cada semana. Claro que no. Sino que dice: en la semana trabajarás 6 días y descansarás 1. O sea, el beneficio del descanso viene de la mano con 6 días de trabajo. El trabajo es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén?
Mucha gente llega a pensar que el trabajo es parte de la maldición por la desobediencia. No, es que cayó el hombre y cayó Adán y Eva, y entonces Dios impuso el trabajo, el cual es una maldición. Discúlpame, pero están mal. El trabajo es una bendición. Es más, si vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios puso a trabajar a Adán antes de la caída, porque puso el huerto y dice que lo puso a labrar la tierra, y aún Adán no había caído. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Claro que sí, el trabajo es una bendición. Dios hizo al hombre productivo, y es bueno que produzcamos, que trabajemos. El trabajo produce salud. Tú puedes ver a gente que trabajó 30, 40 años y de pronto dicen: ay, ahora sí, se acabó el trabajo, a descansar, y se enferman al mes o se mueren a los 3 meses. ¿Cierto o no? El hombre debe seguir produciendo. Y es cierto, no hay problema que te jubiles, pero piensa en alguna actividad, piensa en alguna responsabilidad, piensa en algo que puedas tú desempeñar, hacer, seguir produciendo. Eso nos ayuda mentalmente, emocionalmente, y nos da salud. Es decir, el trabajo es una gran bendición. Sí, Dios permite que podamos descansar un día a la semana, pero hay que trabajar 6 días. ¿Sí? Hay que producir 6 días. Y eso es importante, es necesario. Y cuando alguien está activo y produciendo, eso también nos ayuda emocional, mentalmente y aún espiritualmente. El trabajo es no una maldición, es una bendición. Pero obviamente el trabajo tiene que estar subordinado a la búsqueda de Dios, porque hay gente que por el trabajo deja de buscar a Dios. Hay gente que por el negocio o por los compromisos se olvidan de Dios, y eso está mal. Dios tiene que estar por encima de todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero Dios, la prioridad número 1, lo más importante en nuestra vida. Y sí, estudiemos, trabajemos, preparémonos, el negocio, las responsabilidades, adelante, estudia para el examen, prepárate para a lo mejor alguna actividad, pero siempre que Dios puede estar por encima de todas las cosas. Siguiente diapositiva. Es importante que tengamos cuidado con este mandamiento, porque puede llevarnos a 2 extremos. Un extremo es olvidarnos de él, no atenderlo, no hacerle caso y pensar que es parte del Antiguo Testamento y no es para nosotros. Y el otro es caer en el otro extremo, que sería en el legalismo y en el fariseísmo. Y así pasaba en el tiempo de Jesús. Había una mala comprensión del día de reposo, tan mala que los judíos acusaban a Jesús de ser un infractor y de quebrantar el día de reposo. Pues si él hizo la ley, él dictó la ley. Debemos evitar el legalismo y el fariseísmo en este mandamiento. De acuerdo con los religiosos de la época de Jesús, Jesús mismo era un infractor del día de reposo, un violador del mandamiento, era un desobediente y un rebelde a este mandamiento cuarto. No entendían correctamente el cuarto mandamiento. Y también debemos tener cuidado con esto, porque podemos caer en ese extremo. Tanto lo uno como lo otro es incorrecto. Podemos quitarlo, gracias. Podemos caer en el engaño de decir: día de reposo, día de descanso, no es para mí, es Antiguo Testamento, no tiene propósitos, es nada más ceremonial, y no entender los beneficios y las bondades del mismo, y olvidarnos de él, y afanarnos, y desgastarnos, y ser atraídos por el mundo. Y podemos irnos al otro extremo, caer en un fariseísmo, en una actitud religiosa, y no entender el día de reposo.
El día de reposo tomó tal fuerza para los judíos que se volvió el Dios sábado o el Dios día de reposo. Y parecía que la gente vivía para el día de reposo. Y parecía que la gente caminaba alrededor del día de reposo. Y todo era para honrar el día de reposo. Y no entendían que el día de reposo fue dado por Dios por amor a nosotros, por amor al hombre, por amor a Él, para que podamos amarle, caminar con Él y servirle. Y el día de reposo se volvió como una deidad, como un Dios con D minúscula. No entendían el espíritu de este mandamiento. Vamos a verlo. Juan 9:16. Juan 9:16. Fíjate lo que decían los judíos de Jesús. Vamos a ver varios pasajes en los evangelios. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. ¿A quién están acusando? Al que creó el día de reposo, al que lo estableció como un mandamiento, al propio creador de los cielos y la tierra. Lo están llamando que era un infractor. No guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, lo acusaban de pecado. Es que es un pecador. ¿Por qué no guarda el día de reposo? Es un rebelde. No respeta la ley de Moisés. Pero es que no entendían el espíritu del mandamiento. No entendían el propósito del mismo. Y esto los llevaba a condenar aún al autor de la ley, a Jesús. Y le decían que era un detractor de este mandamiento. Lucas 6, versículo 6. Otro pasaje. Lucas 6:6. Es otro evangelio. Y fíjate cómo actuaban para con Jesús. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Fíjate, ahí estaban viéndole con la lupa, checándolo, ¿no? Le acechaban, dice, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, se enojaron. Querían matarlo, querían destruirlo. ¿Por qué? Porque para ellos era un infractor del día de reposo. Quebrantaba el día de reposo. Era un pecador. Porque no entendían este mandamiento. Había una actitud inapropiada, legalista, que no es buena tampoco, de la cual hay que tener cuidado. Vamos a ver un texto más. Lucas 13:10. Son muchos, no podemos ver todos, pero quiero que observes cómo los judíos cayeron en una postura legalista, que estaban al pendiente de cualquier detallito para señalar a Jesús que estaba quebrantando el día de reposo. O sea, se volvió como una deidad para ellos y no entendían el propósito. Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella
y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es decir, había gente, religiosos, que no entendían el mandamiento y estaban con lupa detrás de Jesús, buscando señalarle como que fuese pecado cualquier actividad. Un día caminaba con los discípulos e iban recogiendo espigas para comer porque tenían hambre, y dijeron: hacen lo que no es lícito, hacen lo que está prohibido. Otro día sanó un paralítico y le dijo: toma tu lecho y anda. Era día de reposo. Y le dijeron: está prohibido cargar cosas, estás quebrantando el día de reposo. Oye, había sanado a un hombre paralítico y le dijo: nada más lleva tu cama a tu casa. O sea, no era invitarlo a una jornada de trabajo, era que llevara su cama en la cual estaba acostado a su casa, como un testimonio vivo del poder de Dios y de la bondad de Dios. Pero ellos no entendían y obviamente juzgaban como si fuera algo incorrecto lo que Jesús estaba haciendo. Es decir, había posturas que eran absurdas, excesivas, ridículas e incorrectas de este mandamiento. Te voy a citar algunas más. Por ejemplo, había un grupo religioso llamado los esenios. Ellos eran tan rigurosos en este mandamiento, el día de reposo, que no podían caminar más de 1080 o 1200 pasos ese día, porque son los días que puedes caminar. Entonces, como vivían en la ciudad y para hacer sus necesidades fisiológicas tenían que salir de la ciudad, debían caminar más. Entonces se aguantaban ese día y obviamente se enfermaban y se afectaban, porque era día de reposo y no podían caminar más de 1200 pasos. Entonces, para evitar salir de la ciudad, reprimían a su cuerpo. Obviamente había afectaciones y daños. Otro ejemplo: cuando en Israel una gallina llegaba a poner un huevo el día de reposo, había todo un debate, porque decían: ¡ay! La gallina puso un huevo el día de reposo. Una ala no tan radical decía: pues es un animal, no hay problema, puedes comerte el huevo. Una ala un poco más conservadora y radical decía: no, es que es un huevo profano, no puede ser comido, hay que romper ese huevo. Y una ala más radical decía: hay que matar a esa gallina, porque profanó el día de reposo. Imagínate, o sea, ¿a dónde llegaba la postura en el pueblo de Israel? Y no entendían que el día de reposo fue hecho por amor al hombre, por amor al ser humano. Marcos 2:23. Aquí vemos el pasaje donde los discípulos comienzan a recoger espigas, van caminando. De acuerdo al mandamiento, pues no es un día para estar cosechando, levantando cosechas. Pero aquí no era que se fueran a trabajar en la cosecha y estar 8 horas cosechando ahí en medio del campo. No, ellos iban caminando y tenían hambre. Entonces comenzaron a cosechar para comer.
Y los fariseos quebrantan el día de reposo. Aconteció que al pasar, versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Otra vez, ahí el señalamiento, la observación, y condenando a Jesús y a los discípulos. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Verso 27. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Siguiente. También les dijo: atención, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí hacemos un alto. El día de reposo fue hecho ¿por quién? Por amor al hombre, por amor al cristiano, por amor a la raza humana, por amor al pueblo de Dios. No fue hecho el hombre por amor al día de reposo. Ese es el problema. Los judíos habían hecho del día de reposo un Dios, y parecía que todo giraba en torno al día de reposo. Y estaban con lupa viendo cualquier detalle infractor, pecador, impío, está mal. Debemos tener cuidado también con eso, entendiendo que Dios hizo este día por amor al hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como diciendo: estoy por encima del día. Yo lo creé. Yo soy el Señor. Y como Señor del día de reposo, aún Dios es poderoso para modificarlo. Y esto fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Porque después de la muerte de Cristo, Jesús resucita, no un sábado, resucita el primer día de la semana, resucita el domingo en la mañana. Ese día se revela, o sea, de revelación, se revela a los discípulos, a las mujeres, a la iglesia, y entienden que nuestro Dios está vivo, que tenemos un Dios que está vivo. Jesucristo se aparece a los discípulos un primer día de la semana, un día como este, un día domingo. Jesús se levanta de los muertos, y la resurrección es la confirmación de que todo lo que Él dijo es verdad. Él dio su vida por la humanidad, Él dio su vida por el pecador, Él dio su vida por el hombre, para que el hombre, arrepintiéndose, pueda creer en Cristo y tener perdón de pecados y vida eterna. Gracias a Jesús estamos aquí. Si no fuera por Cristo Jesús, sería en vano esta reunión. Hoy estamos aquí porque Él vino, dejó la gloria, fue a la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, derramó su sangre y murió para tomar nuestro lugar, para pagar nuestra deuda, y se levantó al tercer día victorioso de la muerte, para que podamos creer en Él. Cada promesa, cada palabra, cada verdad. Tenemos un Dios que está vivo. Jesucristo se levantó de la tumba un día como hoy,
Por eso los cristianos el día de hoy celebramos el día de hoy a un Dios que está vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo que nos oye, nos escucha, nos responde, que dio su vida por nosotros, que nos amó y se entregó, el justo por los injustos. Sí, es cierto. El cristiano arrepentido, que ha creído en Cristo Jesús, ahora caminará agradando a Dios en su palabra, en sus mandamientos, pero no para ser salvo, sino por amor y gratitud a aquel que dio su vida por nosotros. Y entendiendo que cada mandamiento de Dios es bueno, es correcto, es santo. De tal forma que el cristiano no miente, no roba, no mata, no fornica, no adultera para ser salvo, sino porque es salvo, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios lo ha limpiado, porque Dios ha hecho un milagro en su vida. Y ahora, por amor y gratitud a Dios, camina en sus mandamientos, porque sabemos que la ley de Dios es perfecta, es buena, es justa y convierte el alma, hace sabio al sencillo y nos lleva a entender el camino de Dios. Es decir, la palabra del Señor nos muestra que ese día que era tan importante para los judíos, por eso decimos que el sábado era parte de la ley ceremonial, en particular el día sábado. No me refiero al reposo, al sábado, que fue mudado para el día domingo o el primer día de la semana, en el cual la iglesia naciente ahora celebraba a un Dios resucitado, a un Cristo vivo. Y podemos ver cómo a partir de la Biblia, de la historia, de las escrituras, la iglesia comenzó a respetar, a guardar, a observar el primer día de la semana, que es el domingo, que es este día. Y desde la resurrección de Cristo para acá, se ve que la iglesia cristiana ha buscado a Dios en este día como un día especial, un día particular. Y Dios puede visitarnos cualquier día, puede hablarte cualquier día, pero ese es un día especial, un día que Dios ha preparado para bendecirte, para fortalecerte, para renovarte, para renovar tu visión, tus fuerzas, tu caminata. Y aún vemos como el apóstol Pablo, que fue un apóstol a los gentiles, nunca obligó a los gentiles a que guardaran el día sábado como día en particular. No se ve, no se ve. Al contrario, si vemos dos textos, Colosenses 2:16 y 17, dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:16 y 17. Dice de la siguiente forma: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque los judíos eran muy rigurosos. No guardas el sábado, cuando la iglesia estaba celebrando a Cristo el primer día de la semana, el día del Señor. Se comienza a ver esto, el día del Señor es un día para Dios, es un día especial, es un día que celebramos a un Dios victorioso, a un Dios que derrotó al diablo, a la muerte, al pecado, con su vida, con su palabra, con su muerte y con su resurrección. Estamos celebrando a un Dios que está vivo. Romanos capítulo 14 verso 5, otra carta a una iglesia gentil del apóstol Pablo. Romanos 14 verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Había judaizantes que querían obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley ceremonial, a guardar el día sábado, a celebrar las fiestas. Y Pablo fue radical y dijo: no. Es más, en el concilio de Jerusalén, que fue una reunión que se hizo entre los apóstoles de aquella época para poder analizar qué había que establecer para las iglesias gentiles, no impusieron
el día sábado. Pero ¿sabes algo? Si hay un día señorial, si hay un día que la iglesia guarda, y es el primer día de la semana, el día de hoy, para adorar a Jesús, para alabar a Cristo, entendiendo que ese día tiene una connotación moral. Es bueno que apartemos un día para descansar, para recuperarnos, para buscar a Dios, para alabarle, para adorarle, para convivir con la familia, para descansar físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y ahora la iglesia celebra el día del Señor, que es el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Por qué celebramos este día? Porque, en primer lugar, no hay un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que obligue a la observancia del sábado. Segundo lugar, porque en el Concilio de Jerusalén no se tocó eso. Se dio libertad y Pablo dijo: nadie te juzgue, uno hace iguales todos los días. Tercera razón, y ya la comentamos, porque Jesús se levantó victorioso este día, primer día de la semana. Y no solo eso, se apareció a los discípulos estando ellos reunidos el siguiente primer día de la semana. Y al siguiente primer día de la semana otra vez se aparece a ellos, como que elegía ese día de una forma especial para presentarse delante de ellos. Los 4 evangelios confirman que Él se levantó de los muertos un domingo. El derramamiento del Espíritu Santo fue un domingo, primer día de la semana. El Espíritu Santo se derramó de una forma especial allá en Jerusalén. 3,000 convertidos, gente bautizada, una manifestación especial de Dios en un día como este, un día de celebración a un Dios que está vivo y que está en medio de nosotros y que merece ser adorado y alabado. Un Dios que está vivo, que nos escucha, que nos responde, que nos ayuda, que nos ama, que te conoce, que conoce mis luchas y tus luchas, y que está por encima de ellas, y que es poderoso para ayudarnos en cada una de esas situaciones. A Él sea toda la gloria. Por eso la iglesia observa este día. Se derramó el Espíritu Santo un domingo. El Apocalipsis fue revelado al apóstol Pablo en el día del Señor. Tú puedes leer en Apocalipsis 1: estando yo en la isla de Patmos en el día del Señor. Un domingo, un día como este, fue revelado el Apocalipsis para que él pudiera escribir ese último libro del canon de la Biblia. Y aún vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, cómo la iglesia guardaba después de la muerte y resurrección de Cristo el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Fíjate lo que dice la palabra. Hechos 27. En el primer día de la semana, o sea, un domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Está hablando de la comunión, el partimiento del pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Referencia a la comunión o a la cena del Señor. Otro texto de la Biblia, 1 Corintios 16:2. Dice el apóstol Pablo, una instrucción a una iglesia. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, etcétera, etcétera. Porque ellos se reunían en este día. Era un día especial para la iglesia primitiva. Pero no solamente la iglesia primitiva
observaba este día. Si tú lees los documentos de los padres apostólicos, puedes ver que igualmente el día domingo, el primer día de la semana, el día que resucitó Cristo, comenzó a ser un día muy importante. De hecho, hay gente que dice lo siguiente: una evidencia muy fuerte de que Jesús se levantó de los muertos, de la resurrección, es precisamente el cambio de día sábado a día domingo. Algo muy grande pasó, algo muy impactante sucedió, que hizo que esa iglesia naciente comenzara ahora de forma constante a adorar a Dios el primer día de la semana. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo se apareció a los discípulos. Jesucristo demostró que había derrotado al diablo, al pecado, a la condenación. Y a través de su muerte y resurrección podemos tener la certeza de la vida eterna. Vamos a ver algunos documentos de los padres apostólicos. Son los primeros 100, 200, 300 años después de Cristo, y vamos a ver cómo ellos guardaban el primer día de la semana, o sea, el domingo. La siguiente, por favor. La didaché significa la doctrina, o se conoce como la enseñanza de los apóstoles. Es un documento muy serio, muy conocido entre historiadores cristianos. La didaché, que fue escrita en el año 70 o quizás hasta el año 100. O sea, hay un debate, pero finalmente es en los primeros años después de Cristo. Dice así: y en el día del Señor, que se refiere al domingo, congregaos y partid pan y dad gracias. Muy parecido a lo que se menciona en el libro de los Hechos. La siguiente: en la epístola de Ignacio, en el año 110 después de Cristo escrita, dice lo siguiente: no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, Kiriaken, día en que amaneció nuestra vida. O sea, día en que nació nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fue el día en que se levantó Jesucristo de los muertos. No guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo. O sea, viviendo para Cristo, viviendo para el Señor, viviendo para el Dios que está vivo y que está en medio de nosotros. Siguiente, epístola de Bernabé, 70, 80 después de Cristo fue escrita, y dice lo siguiente: por tanto, nosotros guardamos el octavo día, no el sábado, el octavo, o sea, el domingo. Guardamos el octavo día, domingo, para gozarnos en que Jesús se levantó de los muertos y, habiendo sido manifestado, ascendió a los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, la iglesia de los apóstoles, los primeros años, los documentos de los padres apostólicos confirman que la iglesia guardaba el primer día de la semana, un día como este. No solamente eso, si tú lees la historia de la iglesia, tú puedes ver que ha habido periodos en los cuales ha habido grandes avivamientos, derramamientos del Espíritu Santo, salvaciones de cientos y de miles, por grupos que obviamente celebraban el día domingo a un Dios que está vivo. Debemos obedecer a Dios y amarle no solamente los domingos, todos los días de la semana. No solamente un día semanal, sino que los 365 días del año. Pero este día es un día especial. Es un día que Dios ha creado o que ha puesto de forma particular para bendecirte, para edificarte, para consolarte, para renovar tu visión, para restaurarte. Es como ese recreo que necesitamos.
Siguiente diapositiva. Este mandamiento del día del Señor respeta todos los principios morales del cuarto mandamiento. Hay un descanso, hay un romper con la rutina, hay un reunirse con la iglesia, hay un convivir con los hermanos, hay un convivir con la familia. Es un día para recuperar las fuerzas. Faltan puntos ahí, no sé si están en la siguiente o el formato se los eliminó. Pero el siguiente es suspender actividades cotidianas. Siguiente, tener una mente más lúcida. Y el siguiente, tener momentos más espirituales con Dios. Es decir, a través de este día, Dios desea que podamos romper con la rutina, romper con las actividades cotidianas, tener un día de descanso, poder congregarnos, poder asistir, poder alabar a Dios, escuchar su palabra, renovar nuestra visión, ser influenciados por el Espíritu Santo y tener una bendición especial para nuestras vidas de parte de Dios. Amado, Dios puede bendecirte el lunes en tu casa, o el martes o el miércoles, pero cuando estamos juntos, Dios bendice de forma especial. Dios nos visita de forma particular. Dios fortalece, Dios consuela, Dios edifica, Dios reprende, Dios transforma. Dios está en medio de nosotros. Amado, el día del Señor, el día del Señor, este día que Dios ha diseñado, respeta claramente el cuarto mandamiento, que es el propósito moral que Dios tiene para bendecir al hombre. Un día que Dios ha elegido por amor a su pueblo, por amor al hombre, y Él es el Señor de este día. Él es el Señor de este día. ¿Qué debemos evitar? Tenemos otra diapositiva, la 22. Hacer quehaceres ese día, estar ahí afanados en los quehaceres de la casa. No, ese día descansemos de los quehaceres, pero no lo veamos como un yugo. Ay, hoy no puedo hacer quehacer. Ay, hoy no puedo tomar la escoba porque hoy sería pecado tomar la escoba. No, se te cayó la mermelada, recógela, límpiala, no hay problema. O sea, no quebrantas el día de reposo porque recogiste la mermelada que se cayó. Hay gente que cae en eso. No, es el día del Señor. Mira, tomó una escoba, está en pecado, no respeta a Dios, está mal. Amado, entendamos el espíritu del mandamiento. Es por amor al hombre, no es el hombre por amor al día. ¿Comprendemos? Es decir, no es un día de quehaceres, no es un día para estar haciendo la limpieza de toda la casa limpiando el día de reposo, el día del Señor, el día domingo. No, ese día rompemos con las actividades. Es un día en el cual también detenemos lo académico. No estamos preocupados en dejar ese día para hacer mis tareas, mis trabajos, mis estudios. Si en momento dado algún día acontece algo, bueno, pero es la excepción, no es la regla. Es un día en el cual quiero romper para poder tener la mente lúcida, descansar, recuperarme. Siguiente punto: actividades físicas exhaustivas. No es un día el domingo para correr el maratón. No, descansemos ese día. Pero no está mal que vayas, quizá a patear un balón con tus hijos, o a correr a un parque después de la reunión. Y a lo mejor ahí están conviviendo, sacan el papalote y lo vuelan. No tiene nada de malo, no es pecado. Estás conviviendo con tu familia. ¡Gózate! Es un día para ti, para romper con la rutina. No tienes que ir a trabajar, ir a la escuela. Puedes estar con la familia. Oye, pero di más de 1020 pasos. Olvídate de eso. O sea, no es un yugo. Es el amor de Dios por su pueblo, por el hombre. Veámoslo con esa óptica. Pero no es un día para estar haciendo actividades
extenuantes, ¿no? Exhaustivas. Tampoco es un día para estar haciendo compras innecesarias. O sea, si compramos algo que se requería porque no lo tenemos, no hay problema. Si de pronto llega una visita a casa y tienes que comprar un poco de tortillas o una pizza, no hay problema, o sea, no es pecado. Pero no vas a hacer ese día para hacer compras. Hoy es domingo, vamos al súper, ¿no? Vamos al Walmart a llenar el carrito y las compras de la semana y del mes. O vamos a la central de abastos a comprar. No, ese día no. Es el día del Señor. Es el día de descanso. Es el día para congregarnos. Es el día para alabar a Dios. Es el día para recuperar fuerzas. Pero si en momento dado hay una necesidad y tienes que recoger espigas para comer, no estás pecando. No estás pecando. Ni estemos con la lupa atrás. ¡Ay, mira! No, es el día del Señor. Y es por amor a nosotros. Entendamos el espíritu del mandamiento. Obviamente no es un día para estar haciendo las compras de la casa, compras innecesarias, para hacer el mandado, etcétera. Tampoco es un día para que abramos el negocio y estar ahí porque es un buen día de venta. No, rompamos con eso. Es el día de Jesús. Vente a congregarte, vente a alabar a Dios. El Señor es poderoso para bendecirte el resto de la semana. El Señor es poderoso para suplir lo que requieras. Vente con fe, sabiendo que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Y no porque esté predicando prosperidad, estoy predicando que Dios suple lo que necesitamos. Y si Él cuida a las aves, Él va a cuidar de ti también. ¿Sí? Entonces, no es un día para estar abriendo negocios o para estar haciendo la comida y estar ahí dedicando horas y horas en la comida. No, mejor prepárala antes y ten todo preparado y listo. Es un día especial, un día para que descanses. Por algo Dios le decía al pueblo de Israel: mira, el día previo al día de reposo, recoge el doble, porque el día de reposo no va a haber maná y vas a comer sin tener que salir a recoger en el campo. O sea, es un día especial para descansar. Tenemos que tener cuidado de no evitar estar con la lupa, auditando a todo mundo, auditando al hermano, juzgando a los demás y condenando. Tengamos cuidado con eso, entendiendo que es un día que Dios hizo por amor a su pueblo, a los hombres. Y sí, es un día especial para estar juntos, para poder escuchar su palabra, para poder abrir la Biblia, para poder ser ministrados, para ser renovados con la palabra de Dios, para poder salir de aquí fortalecidos. Es como un recreo espiritual, donde en la semana nos desgastamos, nos cansamos y venimos aquí y salimos recreados, renovados, fortalecidos. Siguiente, es un día que debemos, la siguiente, no, podemos quitarlo. Es un día que debemos congregarnos, adorar a Dios, disfrutar su presencia, estudiar la palabra. Es un día en que podemos hacer el bien, hacer misericordia, apoyar a alguien que está quizá pasando un momento difícil, hacer el bien a los demás. Es un día para convivir con los hermanos de la iglesia. Es un día para poder convivir con tu familia. Es un día para descansar físicamente. No pecas si llegas a casa y te acuestas en la tarde y duermes, quizá más que otros días, y te recuperas. Siéntete apapachado por Dios. ¿Lo necesitas? Hazlo. Es una forma a través de la cual Dios quiere que puedas recuperar las fuerzas para que el siguiente día reincorpores tus actividades y puedas trabajar con lucidez y con buena productividad. Tengamos cuidado con las dos posturas: la postura
no lo tomo en cuenta, ya no es para mí, no es importante, lo hago a un lado, lo desecho. No, tiene grandes bondades, tiene grandes beneficios físicos, mentales, fisiológicos, sociales, familiares, eclesiásticos, espirituales. Tiene grandes beneficios. Renueva nuestra mente. El pueblo de Israel dejó de guardar ese día y eso lo llevó a corromperse y a perderse. Es un día que Dios ha diseñado, en el cual Él quiere bendecirnos. Démosle el peso. No caigamos en la actitud permisiva de decir: no es importante y me olvido del cuarto mandamiento. No. Pero también tengamos cuidado con la otra postura legalista, de estar con la lupa detrás de todos, verificando quién guarda, quién no guarda, condenando quizá aún cosas que Dios no condena. Amados, entendamos el espíritu del mandamiento. Es un día especial. Es un día que Dios ha diseñado. Es un día que Dios ha permitido para que estemos juntos, para que podamos disfrutar de su presencia, para que podamos alabarle a Él y para que podamos ser renovados. En una ocasión un hombre viajó a Pensilvania, Estados Unidos, a una zona de minas, y se dio cuenta que afuera de las minas había muchas mulas que estaban tomando el sol, comiendo y pastando. Y él preguntó: ¿y estas mulas qué? Y la persona de la zona le dijo: estas mulas trabajan en las minas. 6 días de la semana trabajan en las minas, cargando productos, llevando por los túneles todos los productos y lo que se extrae de las minas. Pero hay tanta oscuridad ahí adentro que si las mulas se quedasen en ese lugar, podrían quedar ciegas. De modo que se les saca un día a la semana para que tengan contacto con la luz y no queden ciegas. Fue la respuesta que les dio. Y decía el autor de esta anécdota: así es el cristiano. Este mundo, la oscuridad, la influencia, los embates, las ideologías, todo el ataque constante al cual somos sometidos constantemente. Qué importante es que tengamos este día en el cual somos alumbrados por la luz de la palabra y del Espíritu, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y esto nos sirve para no perder la vista, para no perder la visión, para no quedar ciegos espirituales, para poder seguir adelante caminando, para llegar a la meta y un día estar eternamente con Dios. Amado, acuérdate del día del Señor. Acuérdate de este día. Entiéndelo, tómalo en cuenta, valóralo, aprécialo. No sea que Dios nos encuentre como Marta, que estaba ahí afanada y turbada, estando Jesús en su casa enseñando. Ahí andaba Marta de un lado para otro, afanada y turbada con muchas obligaciones, mientras María estaba sentada escuchando a Jesús y valorando su presencia. Y Marta, afanada y turbada, le dijo a Jesús: ay Señor, mira a mi hermana ahí sentada delante de ti. ¿No te preocupa que yo esté aquí con tantos quehaceres y ella no me ayuda? Y le dijo Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María, tu hermana, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Valorar la presencia de Cristo, escuchar su palabra, apreciar su presencia, entender que Él está en medio de nosotros, entender que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
Y aquí está Jesucristo, el Dios vivo. Aquí está Dios para bendecirte. Solo tú sabes lo que estás pasando. Solo tú conoces las luchas y las dificultades. Dios también las conoce. Y por eso Dios está aquí, para poder curar tus heridas, fortalecerte, bendecirte, animarte, renovar tu vista, a fin de que sigamos caminando y sirviendo no al palo ni a la piedra, sino al Dios de los cielos, que está vivo y que está en medio de nosotros, que te ama y que desea que estemos eternamente con Él, que un día entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, como una muestra, como la muestra más grande de amor que pueda haber, para que un día vayamos al reposo eterno de los santos, el cual Dios tiene preparado para ti y para todos aquellos que aman su venida. Vale la pena seguir, vale la pena perseverar, vale la pena que digan que estás loco, vale la pena ser diferente a los demás, porque hay eternidad delante de nosotros, la cual conquistó Jesucristo con su muerte y la confirmó con su resurrección. A Él sea toda la gloria. ¿Por qué no cerramos los ojos? Ahí en tu lugar, agradécele a Dios. Agradécele a Dios que Él permita que podamos mirar arriba al cielo, y en medio de las marejadas de este mundo, en medio del oleaje de esta tierra y de esta sociedad que te quiere llevar al pecado, al vicio, a la inmoralidad, al alcohol, a la droga, podemos mirar a Cristo, podemos mirar a Dios, podemos mirar para arriba y ser renovados, ser fortalecidos, ser animados a seguir adelante. Hoy Dios te dice: hijo mío, yo estoy contigo. Hijo mío, yo quiero que llegues al final. Yo quiero que llegues a la meta. Amado, hoy es un día que Dios ha preparado, porque nos ama, porque te ama, porque ama a su pueblo. Y es un testimonio a nivel mundial que todos los cristianos el día de hoy hacemos un alto. A nivel mundial hacemos un alto para celebrar a aquel que está vivo, aquel que se levantó en un día como hoy de los muertos, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y aquel a través del cual hoy podemos tener esperanza de vida eterna. Se llama Jesucristo. Él está aquí, Él está en medio de nosotros, Él es digno de ser alabado. Su presencia está aquí, y Él ha diseñado este día porque te ama. Veamos el cuarto mandamiento como un abrazo divino. Veamos el cuarto mandamiento como un apapacho del cielo. Veamos el cuarto mandamiento como ese Dios, ese Padre que nos ama como hijos, que se preocupa por nosotros y que está al pendiente de nuestras vidas y de nuestras necesidades. El Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros. A Él sea toda la gloria. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que le valoremos. El Señor quiere que le amemos. A veces podemos estar como Marta, afanados, turbados, con tantas obligaciones, responsabilidades, compromisos.
Pero Dios es bueno, que Él permite que podamos hacer un alto y sentarnos a los pies de Jesús. Disfrutemos a Cristo, apreciemos a Jesús, valoremos su presencia en medio de nosotros, valoremos su palabra, valoremos su Espíritu Santo que está aquí. No, Él no es una religión. No, Él no es una tradición. Él es un Dios vivo. Él está aquí. Él te ama. Él está en medio de nosotros. Busquémosle de todo corazón. Habla con Él. Agradécele. Alábalo. Adóralo. Aleluya. Con todo mi ser. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Te necesito. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? Más hoy que ayer. Aleluya. Díselo a Él, pero de corazón. Con todo mi ser. Entendamos que la ley de Dios es perfecta. Te necesito más hoy que ayer. Él es el Dios vivo que está hoy en medio de nosotros. Y Él ha venido a visitarnos. Él ha venido a llenarnos. Porque no me voy. Digámosle a Él: Hasta que te vea. te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Lléname. Oh, mi Dios. Pero digámosle de corazón al Señor, con necesidad. Él es muy sensible. Mi actitud. Él es muy sensible a cómo nos acercamos a Él. Aleluya. Digámosle como una oración: te buscaré con todo mi ser. Díselo a Él. Te buscaré con todo mi Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te necesito más hoy que ayer. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te buscaré con todo mi Te necesitamos, Señor. No son palabras huecas, Señor. Te necesitamos. Eres lo más importante en nuestras vidas, Señor. Queremos que seas la prioridad, Señor. No queremos perder de vista lo más importante, Señor. Porque no me voy hasta que te vea. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh,
Señor. Ven y sana las heridas, Señor. porque no me Ven y fortalece los brazos caídos, Señor. Ven y llena con tu Espíritu Santo, Señor. Ven y renueva nuestra visión, Señor. Queremos seguir adelante. oh, mi Dios. Ven y llénanos con tu Espíritu, Señor. Ven, visítame a mí, Porque no me voy, porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que bendícenos, Señor. te vea. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Te necesitamos. No queremos irnos, Señor, sin tu bendición. Sin la obra del Espíritu en cada vida, Señor, en cada persona, en cada mente, Señor. Te necesitamos, Jesús. Llena nuestras vidas. Llena nuestro corazón, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Tú estás aquí, te necesitamos, Señor Jesús. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza. Salvador, Salvador. Gracias, Jesús. Y te necesito. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Aleluya. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza. Salvador, Salvador. Y te necesito. Necesitamos, Jesús. Vacía Necesitamos, sin Señor. ti está. Llenas con tu poder todo mi ser. Necesito. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Que podamos acercarnos el día de hoy
con esa necesidad, Dios. Y no solamente el día de hoy, a cada momento, con esta actitud: Señor, te necesito y tu presencia es vital para mi vida. Sin ti muero, Señor. Sin ti perezco, Señor. Sin ti quedo ciego, Padre, y no puedo ver. Te necesito, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, oh Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así podamos buscar al Señor. Con esa necesidad, con esa necesidad, el Señor está aquí. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Aleluya. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Aleluya. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Así es, Jesús. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Solo tú. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte
Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Solo tú eres mi deseo. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Que no le damos un aplauso a Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Él es un Dios bueno. Él es un Dios santo. Su ley es justa, es buena, es perfecta. Tiene propósitos buenos. Valorémosla. Apreciémosla. Obedezcámosla. Y sobre todo valoremos la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus verdades, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres un Padre que tienes cuidado de nosotros, Señor. Y aún tienes el cuidado de detalles tan pequeños como estos, Señor, que parecen pequeños, pero no lo son, Señor, porque son importantes para nuestra caminata y para nuestra vida espiritual. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.